a una nueva clase de hoy tejidos. Hoy hablaremos de tejidos humanos y en general de todos los animales, ya que los humanos somos animales, somos mamíferos, por lo tanto tenemos tejidos igual que cualquier otro, lógicamente con sus variantes, ¿no? Los perros que tienen más pelaje, nosotros que tenemos más glándulas sudoríparas, pero en general los tejidos van a ser básicamente los mismos. Entonces, hoy hablaremos de histología humana y animal en general. Hay 4 tejidos básicos en los seres humanos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, cada uno con sus características. Pero, ¿qué cosa es un tejido? Un tejido es un conjunto de células que están organizadas, relacionadas. No es que yo uno cualquier tipo de células y formo un tejido. Estas células tienen que estar conectadas fisiológicamente y juntas realizar una determinada función. Una célula de la piel, por ejemplo, es una célula epitelial, pero una célula no protege. Entre todas las células van a proteger. Así sucede en los tejidos. Las células conectadas van a tener entre ellas sustancia, llamada sustancia intercelular. También se le puede llamar matriz intercelular, diferente en cada tipo de tejido. Puede ser una matriz sólida, como en los huesos, puede ser una matriz líquida, como en la sangre, puede ser una matriz coloidal, como el tejido cartilaginoso, pero siempre va a haber una sustancia intercelular y células. Entonces los componentes de un tejido: células y sustancia intercelular. El tejido epitelial es el más distribuido de todos. Se halla en todo lado. Se halla en la piel, se halla en los intestinos, se halla en el corazón, en las arterias, en el globo ocular, en la conjuntiva. Cualquier lado tiene epitelio. Es el tejido más disperso en el cuerpo. Va a derivar de manera embrionaria de las 3 capas: ectodermo, del mesodermo y del endodermo. El tejido conectivo es el más variado de todos. No es el más distribuido, pero es el más variado. Los huesos son de tejido conectivo. Los ligamentos son de tejido conectivo. La grasa corporal, la que está debajito de la barriguita, es tejido conectivo. La sangre es un tejido conectivo. Es el más variado, en colores, en formas. El tejido muscular es de los más abundantes que hay. La mayor masa que tiene un organismo es la masa muscular. Entonces también hay músculos en muchos lugares. Es el de muy diferenciado. Es de los más diferenciados el tejido muscular. Y la mayoría de sus células no tienen capacidad de hacer mitosis. Han perdido su capacidad. El tejido nervioso, que es el tejido más especializado de todos. Nuestro cerebro, nuestra médula espinal está formado por tejido nervioso, que ahora vamos a explicarte entonces con detalle. Eso para tener una idea general de todos los tejidos. Empezamos por explicarte el tejido epitelial. El tejido epitelial es el tejido que nos cubre. La superficie de la piel es tejido epitelial, no la base, pero sí la superficie. La mucosa gástrica, lo que rodea por dentro o lo que está tapizando el intestino, el estómago, es tejido epitelial. Pero hay varios tipos de epitelios. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Protección. Nuestra piel nos protege, por ejemplo. Absorción. Puede absorber sustancias, por ejemplo, en el intestino. Su función es absorción de nutrientes. Mira, secreción de sustancias. Hay tejido epitelial que libera, que produce sustancias, que elabora. Por ejemplo, las hormonas son formadas por tejido epitelial. La saliva es formada por tejido epitelial, por ejemplo, ¿no? Y así hay diversas funciones de los epitelios. Son las fundamentales, son las más importantes. Ahora, ¿qué características tienen los epitelios? En primer lugar, que los epitelios van a tener escasa sustancia intercelular. Escasa sustancia intercelular. O sea, entre sus células no hay mucha sustancia, están bien pegaditas sus células, una con la otra,
van a tener escasa sustancia intercelular. Se van a apoyar en una lámina, en una capa llamada capa basal, que significa base. La base, ¿no? Nuestra piel tiene por abajo una base que se llama justamente capa basal. Van a tener escasa irrigación, prácticamente ninguna irrigación. ¿Y cómo se van a alimentar? Por difusión. Ahora te voy indicando cómo es ese asunto. Entonces, esas son las características y las funciones fundamentales del tejido epitelial en general. Pero como hay diferentes tipos de tejidos epiteliales, entonces hay que diferenciar también las funciones y los tipos. Podemos diferenciar a los tejidos epiteliales en dos. Tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. Como su nombre lo dice, el de revestimiento cubre, el de revestimiento protege. Está. Y hay varios tipos también, hay variantes. Tienen algunas variantes. Por ejemplo, hay tejido monoestratificado, también llamado simple. Eso significa que tiene una capa de células. Observen. Esta es una capa de células, una capa de células, una capa de células. Abajo, ¿qué cosa llamamos? La capa basal o lámina basal. La lámina basal es un tipo de tejido conectivo, llamado conectivo laxo, que va a ser, digamos, como una especie de pegamento entre el epitelio y los otros tejidos. Acá abajito, entonces, se halla la capa o lámina basal. Eso se llama. Incluso a partir de la lámina basal, el tejido se va a alimentar, se va a nutrir. Estas células se alimentan de la lámina o capa basal. Estas células se alimentan de la capa basal. Acá hay capilares, acá hay vasos sanguíneos, pero no penetran en el tejido epitelial. Los vasos se alimentan de él. Entonces las células absorben por difusión, por ósmosis, el nutriente. Hay varios tipos de tejidos monoestratificados o simples. Si tiene la forma plana como una loseta, se llama tejido plano. Epitelio monoestratificado plano. Su nombre lo dice, plano, o también llamado escamoso, porque son como escamitas. Ejemplo, en el alveolo pulmonar hay ese tipo de tejido. También en los capilares sanguíneos hay tejido monoestratificado, plano. Hay un tejido monoestratificado cúbico, por su forma celular, ¿no? Ese cúbico está en los folículos de los ovarios. En las cavidades que tienen los ovarios, tienen ese tejido cúbico. También los folículos tiroideos. En la parte interna de nuestra tiroides hay tejido monoestratificado cúbico. En los intestinos y también las vías biliares, en el estómago, intestino delgado, intestino grueso, conductos de la vesícula biliar, ¿no? Tienen tejido monoestratificado cilíndrico o también llamado columnar, porque parece columna, ¿no? Parece un cilindro. Incluso en la parte superficial tienen muchísimas microvellosidades. Eso permite absorber los nutrientes, estas microvellosidades. Al microscopio de luz se ven como una especie de cepillo. Por eso también se llama borde en cepillo, ¿no? Parece unos cepillitos ahí. Son microvellosidades que son variaciones de la membrana celular. Esas son las microvellosidades. Tenemos entonces acá tres formas, digamos así, de tejido monoestratificado: plano, cúbico, cilíndrico o columnar. Si hay tejido monoestratificado, también ¿qué cosa hallamos? Tejido poliestratificado o simplemente estratificado. Mono, una capa de diferentes formas, ¿no? Planas, cúbicas, cilíndricas. El poliestratificado también puede tener, y la nomenclatura se da por el tipo de células que están en la superficie. En general se llama poliestratificado. Acá también hay variaciones, mira. Varias capas celulares. Se alimentan de la capa basal, mira, esta zona rosadita de la capa o lámina basal, y de ahí se nutren. Este tejido o esta capa se nutre de esta capa basal, esta capa se nutre de esta y al final la última capa ya no recibe nutriente, muere. Por eso en nuestra piel la capa superficial está muerta, se llama capa con una especie de cubierta de queratina, ¿no? Es la capa, el estrato llamado córneo de nuestra piel. Entonces tiene queratina y se llama poliestratificado plano queratinizado. Por eso la piel es seca, porque tiene queratina. Eso evita que perdamos agua. Eso evita que nuestro cuerpo se deshidrate y evita que ingresen microorganismos. Recuerda que la piel
Es una barrera en mecánica primera en la inmunidad natural. Es nuestra barrera de defensa natural, la piel. Pero hay otras zonas que tienen tejido no queratinizado. Está mojadito. El esófago, el canal vaginal, ¿qué cosa tienen? Poliestratificado, pero no queratinizado. Digamos que el epitelio monoestratificado está en zonas que permiten absorción, que permiten transporte, por eso debe ser delgadita. En cambio, las zonas de rozamiento, como la piel, el esófago o el canal vaginal, entonces debe tener poliestratificado para protección. Esta es la diferencia. Monoestratificado para absorción, para transporte, poliestratificado para protección. Hay un tejido medio raro en realidad, se llama pseudoestratificado. Es un tipo monoestratificado, pero como tiene núcleos en diferentes alturas, aparentemente, ¿qué cosa es? Estratificado. Por eso se llama pseudoestratificado. Nuestra vía respiratoria tiene ese tipo. La tráquea, los bronquios. Incluso en la superficie tienen cilios. Cilios son estructuras formadas por microtúbulos que se forman a nivel celular. Estos cilios permiten que se expulse, por ejemplo, el polvito. El polvito es por acá. Hay un tejido monoestratificado que puede cambiar de forma. Se dilata, o se estira y se contrae. La vejiga, por ejemplo, tiene las vías urinarias en general. La vejiga tiene este tejido polimorfo. Si tu vejiga está llena de orina, este tejido que se estira bonito. Y cuando ya se elimina la orina en la micción, ¿qué hace el tejido? Se contrae. Excelente, ¿no? El otro tipo de tejido epitelial se llama glandular. Las glándulas que tú conoces. El hígado, las glándulas salivales, las glándulas lacrimales. Y hay tres tipos de glándulas, o tejido glandular, ¿no? Tejido epitelial glandular exocrino o glándulas exocrinas. Son las que presentan, ¿qué? Un conducto. Van a tener una zona de secreción. Aquí se produce la secreción, y un conducto de transporte. El conducto de transporte lleva la sustancia formada a alguna cavidad, a la boca, al intestino, por ejemplo, ¿no? Eso, si tiene una cavidad. Ejemplo, las mamas, glándulas exocrinas. Glándulas sudoríparas exocrinas. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, las glándulas que liberan la grasita, son también exocrinas. Porque tienen un conducto. Si no poseen conducto, se llaman glándulas endocrinas. ¿Y dónde secretan su producción? Directamente al capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo recibe la secreción y la transporta a otro lugar. Estas glándulas endocrinas, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, por ejemplo, que no tienen un conducto para transportar, sino que la secreción directamente se libera en la sangre. Esas son las glándulas endocrinas. Y hay un grupo que son glándulas mixtas, también llamadas anficrinas. Las anficrinas tienen conducto por un lado, pero por otro lado también liberan ¿dónde? Hacia la sangre. Son partes prácticamente independientes, pero que están agrupadas en un solo órgano. Ejemplo de glándulas mixtas o anficrinas, el páncreas. El páncreas libera secreción digestiva bastante al duodeno, mediante su parte exocrina. Pero tiene células llamadas células alfa, beta, delta, que forman paquetitos, llamados islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans forman hormonas. ¿Y dónde se liberan las hormonas? Directamente en la sangre. Por eso el páncreas es una glándula mixta. Otras glándulas mixtas son las gónadas. Los testículos y los ovarios se consideran mixtas, por su doble función, ¿no? Función de formar gametos y función también de formar hormonas. El hígado también es una glándula mixta, porque secreta bilis y también ¿qué cosa va a secretar? Algunas hormonas, como la somatomedina, ¿no? Que es liberada entonces por el hígado. Entonces, en general, haciendo una síntesis del asunto, hay dos tipos de epitelios, de revestimiento y el glandular. El de revestimiento cubre y el glandular secreta diferentes tipos de sustancias, saliva, moco, hormonas, por ejemplo.